Hello and welcome to this week's video by Teaching You. I'm so glad that you're here today. We're gonna have a great time. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video de Teaching You. Vamos a pasarla muy chévere porque hoy les voy a contar una historia nueva en inglés y en español. I'm gonna tell you a story in English and in Spanish, and this story is absolutely captivating. Esta es una historia muy pero muy interesante de muchos años de trayectoria y que aún no tiene resolución, o sea, todavía no sabemos el final, está en proceso, pero el proceso es supremamente interesante. Okay, let's talk about a couple things that are important for our students, and that includes a couple pieces of news. So, news number one, we have a playlist of all our stories up on Spotify. After this video, or maybe in the comments, I will leave a link where you can see all the stories that we have published. And it's a really good thing to have because maybe if you're taking a road trip or if you're going out for walks or exercising, that's a great time to practice your English. So here you can find the stories of books, of people, of historical things, of scientific findings, and so on and so forth. Bueno, antes de iniciar les doy una información importante para los estudiantes que incluye un enlace donde pueden encontrar una playlist, una lista de reproducción de Spotify, donde pueden encontrar todas las historias que hemos hecho hasta el momento. Y esto es muy, pero muy útil que la guarden y la compartan, porque si se van de viaje en el carro, si van a hacer ejercicio en el gimnasio y quieren algo para escuchar, es muy bueno porque hay historias de eventos científicos, de personajes, de objetos, de libros, de películas, mejor dicho, una gran cantidad de temas interesantes ahí como para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el enlace de este video, después de que termine, y también por nuestro Instagram y todas nuestras redes, voy a poner el enlace para que lo guarden y lo compartan. That's number one. Number two, soon, muy pronto, yo creo que en la semana entrante o la que le sigue, vamos a hacer una clase en vivo de inglés. Esta es una clase. O sea, estos en vivos hacemos historias en inglés, que sea como muy parchado, muy fácil de seguir. Pero vamos a hacer como un tema específico del lenguaje. Y va a ser una clase más o menos de 1 hora, o sea, va a ser un poquito más robusta, va a ser clase, como si fueran una clase de Teaching You, mejor dicho, como las de los clientes VIP. Y esta va a ser una clase abierta, entonces todos los estudiantes van a estar invitados. Va a quedar grabada y lo vamos a publicar con muchos efectos didácticos y va a quedar en nuestro canal de YouTube. Apenas tenga la fecha y el tema específico de esta clase maestra en inglés, les comento para que estén muy atentos y asistan. Esta clase no va a tener ningún costo, es como para que conozcan un poquito de la profundidad del aprendizaje del inglés desde otra perspectiva un poquito distinta a estos en vivos que son un poquito más light, más fáciles de digerir, más de historias. Entonces, si sienten que necesitan un poquito más, bueno, ese video va a ser muy bueno para ustedes. Ok, so let's get to today's story. Empecemos con la historia de hoy. Es absolutamente interesante. Captivating, cautivadora, o sea que es muy llamativa. And I'm going to tell it to you first in Spanish. Hoy voy a cambiar el orden un poquito. Primero la voy a poner en español porque quiero que entiendan el contexto, entiendan el misterio y ya sabiendo el contexto, entonces luego escuchen la versión en inglés y con esa versión pues ya puedan entender palabritas o entender la sensación, porque es una historia muy misteriosa. Estamos como llegando a Halloween. Esto no es una historia como de Halloween, porque es la historia de la vida de una persona y de familias que existen.
pero sí es una situación bien misteriosa. Entonces, bueno, esta es la historia de uno de los primeros podcasts que salieron más o menos en el 2014. Hay una estación de radio en Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio, la estación de radio pública nacional. Y es una estación que se conoce por tener cierta profundidad y tiene una reputación un poco chistosa porque la gente sabe que las estaciones y las historias y todo el contenido de NPR es un poquito ladrilludo. Sorry, my throat got something stuck in there. Es un poquito aburrido el tema. Todo lo que hablan pues es mucho más profundo, no se quedan con la superficie de las noticias. Esto es todo muy, pero muy aburrido. Esa es la reputación chistosa que tiene esta estación. Pero ellos sacaron un podcast y los podcasts en ese momento no eran para nada populares, no había muchos. Y era como un programa de radio, pero en un formato un poco distinto que una novela normal. Entonces salió una periodista investigativa, muy buena la periodista. Encontró un caso legal un poco extraño y empezó como a investigarlo, a entrevistar a la gente, a encubrir como muchas cosas misteriosas del caso. Y esto se ha vuelto una cosa, pero mejor dicho, una locura muy popular. O sea, recuerden que la estación de radio NPR es súper aburrida y no tiene una reputación como ser súper novedosa. Pero salen con este podcast y este podcast se vuelve, mejor dicho, una fantasía. Y empiezan a tener temporadas porque es una historia en desarrollo. Y hoy les cuento esta historia porque ha habido un gran salto en un avance en la historia. Entonces la periodista empieza a contar la historia de Hae Min Lee. Hae Min Lee es el nombre de una chica que en 1999, en enero, ella se desapareció, se perdió del mapa y meses después encontraron su cuerpo. La encontraron estrangulada. Entonces, pues es una historia bastante fuerte, porque no es ficción, es de verdad. O sea, Hae Min Lee es una persona que existió, una niña que se estaba graduando del colegio, que se desapareció y la mataron. Y el podcast trata de descubrir quién lo hizo, quién mató a Hae Min Lee. Entonces resulta, y esta es la historia verdad, que el exnovio de Hae Min Lee en ese momento, que se llama Adnan Syed, ese es el nombre, Adnan Syed, la policía lo fichó, lo metió a la cárcel y lo dejó en la cárcel por más de 20 años, por más de 22 años. Lo metieron a la cárcel en más antecitos del año 2000 y hace un par de semanas acaba de salir en libertad Adnan Syed. Entonces este podcast es súper misterioso porque cada episodio que ella va contando va revelando una información y cada vez que revela una información uno se queda con la duda. Uy, ¿quién fue? ¿Fue este novio? No, fue el novio tal cosa. No, fue el amigo. No, fue un desconocido. No, fue un matón serial. No, fue... Entonces es como una montaña rusa. Uno pasa y se queda... Es entre comillas aburrido porque son muchos datos y son muchas entrevistas. Pero mejor dicho, uno desde el primer episodio uno queda fichado, queda comprometido con el podcast porque es un misterio que uno de verdad quiere resolver. Es una persona de 18 años que se desaparece del colegio. ¿Cómo no se va a saber qué pasó con ella y por qué se desapareció y cuáles fueron los sucesos? Entonces empieza el podcast por preguntar y yo les hago una pregunta muy similar. Es, ¿qué comieron ayer? ¿Se acuerdan de todas sus comidas de ayer? Bueno, puede que sí. Pero si yo les pregunto qué comieron el martes hace 8 días, y si les pregunto qué comieron ustedes, por ejemplo, el 13 de enero de este año, ¿se acuerdan? ¿Podrían ustedes descubrir
con la información y la tecnología que existe hoy, que por supuesto no es la tecnología que existía antes, descubrir qué estaban haciendo ustedes, qué hicieron al detalle, hasta de qué comieron, con quién hablaron, de hace 2 semanas, de hace 3 semanas, de hace un mes, podrían hacerlo. Pues imagínense ustedes en 1999, donde no había Google Calendars, no había celulares, no había internet en todo lado, no todo el mundo tenía teléfonos celulares en ese momento, sobre todo un estudiante de 18 años. Entonces, píntense esa historia donde los datos y la memoria empieza a llegar en cuestión. Entonces resulta que la policía culpó a un exnovio de esta chica, Heyman Lee, y con métodos muy precarios de investigación lo culparon, en inglés se llama prosecute, lo juzgaron y lo metieron en la cárcel y le dieron sentencia de por vida, de por vida. Entonces este podcast se vuelve muy popular en el 2014 cuando Adnan Syed, un chico de 18 años en ese momento, ya llevaba 14 años en la cárcel. Y este podcast se vuelve muy popular, se llama Serial, y la gente empieza a hablar y entonces empiezan abogados interesados en tratar de tomar el caso de Adnan y tratan de apelar y tratan de sacarlo de la cárcel y hacen un intento y hacen otro intento y intentan por aquí, intentan por allá. Por supuesto que la tecnología y las leyes han cambiado un montón en este tiempo. Entonces, por ejemplo, en ese momento se basaron mucho en exámenes de polígrafo, esos exámenes donde lo conectan a uno a una máquina y le hacen preguntas y tratan de verificar si uno está diciendo la verdad. Es una máquina de la verdad. Pues resulta que en este tiempo ya los polígrafos, las pruebas de polígrafos no se aceptan en cortes legales criminales en ciertos estados porque se determinó que no son consistentes, no, a veces funcionan, a veces no funcionan y eso pues no es en el mejor interés de la ley, pues que uno juzgue a alguien en parte basado en una información que no necesariamente es verídica, es decir, que no se puede depender necesariamente de estos exámenes de polígrafo. No habían pruebas de ADN de la misma tecnología que hay en este momento. Por supuesto que la tecnología no era la misma, entonces hoy si alguien me pregunta que dónde está el teacher, seguramente me puede hackear el celular y puede ver dónde fue mi ubicación. De hecho, cada vez que yo tomo una foto, esa foto a veces está vinculada con una ubicación. Nada de eso existía. Entonces, el caso en contra de Adnan Syed estaba basado en polígrafos, en testimonios de personas, pero esos testimonios están muy influenciados por temas como la memoria. ¿Se acuerdan esa pregunta que yo les hice que almorzaron hace 2 semanas? ¿Un martes? Pues uno no se acuerda tan bien de los detalles si uno va y revisa. Uno puede estar muy seguro, no, que yo fui a Carulla un jueves porque es que estaba lloviendo y yo me acuerdo, y uno va a revisar el recibo y es como, no, en realidad fuiste un martes. Entonces, a él lo juzgaron en base de los testimonios de unas personas que pensaban que se acordaron de algo, pero no es muy cierto si sí eso, lo que ellos decían, era la verdad. También hay personas que testificaron, que dieron su testimonio y dijeron mentiras. Después se supo con el podcast porque la periodista les hizo muchas preguntas y entonces se vieron en evidencia y confesaron que no dijeron la verdad en el caso, en el juzgado de Adnan Syed. Entonces pasan 14 años, este podcast sale a la luz, esto se vuelve viral, muchos abogados lo intentan y no pueden sacar a Adnan de la cárcel. No se sabe quién mató
a Heyman Lee. Uno se escucha el podcast y uno en un episodio cree que fue Adnan, en otro episodio piensa que fue el nuevo novio, en el siguiente episodio uno piensa que es un extraño, en el siguiente episodio uno vuelve y piensa que sí fue Adnan. Entonces, mejor dicho, los hechos van y vienen y uno dice, uy, jue madre, si es un matón y es un loco y es un demente y es un estratega mental, y en el otro, no, pobre chino, ¿cómo lo van a meter a la cárcel? Así más o menos es el podcast. Y yo creo que por eso los podcasts se volvieron tan populares, porque podcasts como este eran muy llamativos y eran muy distintos, porque cuando uno está viendo televisión les muestran todo, todas las imágenes, pero aquí uno tiene que imaginarse y escuchar esta conversación, imaginarse cómo era la persona, entonces es como casi como un libro, como una novela. Muy buena el podcast. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sacaron a Adnan? ¿Y cuáles son las noticias del caso que tenemos ahora? Resulta que hace un año aproximadamente sacaron una ley especial en la que un abogado, un juez específico tenía que revisar todos los casos de personas que metieron a la cárcel cuando la investigación inició. Esas personas tenían menos de 18 años. En Estados Unidos hay una característica de leyes criminal que dice, dependiendo del crimen, que a ti te pueden juzgar como si fueras un adulto, así no fueras un adulto, dependiendo del crimen. Y ese fue el caso de Adnan Syed. Entonces, él todavía no tenía 18 años cuando lo juzgaron, pero durante el juzgado, durante el proceso, él cumplió los 18 años, entonces a él lo juzgaron como si tuviera 18 años, como si fuera un adulto, aun cuando la investigación empezó antes de eso. Entonces sacaron esta ley no solamente para el caso de Adnan Syed, sino para todos los casos, porque hay muchos casos en los que las sentencias fueron súper severas, pero pues técnicamente la persona que cometió el crimen supuestamente no era mayor de edad. Entonces solicitaron a un juez que revisara todos estos casos. Dentro de esos casos estaba el caso de Adnan Syed y la jueza en este caso se puso a revisar el caso de Adnan y se encontró con una cantidad de problemas con el caso. O sea, esa juez es parte del equipo legal de los fiscales, o sea, las personas encargadas en culpar a la persona que cometió el crimen. Pero incluso siendo de ese bando, o sea, que necesitan que esa persona sí sea culpable, porque si no es culpable, entonces ellos metieron a la cárcel a alguien equivocado por más de 20 años y eso les va a costar plata si esa persona decide demandarlos. Entonces esta persona, aun cuando está jugando del bando del equipo de los fiscales, se da cuenta que en realidad el caso de Adnan no fue muy bueno, que los fiscales de ese momento y la policía de ese momento escondieron información, tergiversaron información y se basaron, la presentación del caso de Adnan se basó en testimonios que no eran muy dependientes, que no eran muy sólidos, no eran muy honestos, y en tecnología que ahora se conoce que ya no funciona, como datos que venían de torres de celular supuestamente para decir dónde estaba triangulada una persona, que ahora se sabe que eso es, mejor dicho, no es muy buena tecnología, no es muy preciso, sobre todo en ese momento. Entonces a él lo declararon culpable con datos muy cuestionables y encima de eso ahora la tecnología de ADN es mucho más avanzada de lo que existía en ese momento y lo que existía cuando apelaron. Entonces con las pruebas de ADN nuevas se dieron cuenta que definitivamente en el cuerpo de la niña no estaba el ADN de su exnovio, esta persona que habían juzgado, sino otras personas. Y adicionalmente, esta jueza encontró que la policía y los investigadores tenían información de posibles alternativas de personas que cometieron este crimen. Y esa información se la callaron y no se la dieron a los abogados de Adnan, que generalmente eso es parte de un proceso de ley criminal que se llama Discovery, donde los fiscales tienen que entregar toda la información, toda la evidencia que van a presentar en el juzgado.
pues para que la persona pueda tener una justa defensa, un justo proceso de defensa. Entonces violaron ese tema y eso es gravísimo en los procedimientos porque pues quiere decir que el proceso judicial de Adnan no siguió los procedimientos legales debidos y eso es una causa, por supuesto, para reversar el caso. Entonces reversan el caso y inmediatamente sacan a Adnan de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 22 años más, una persona que metieron en la cárcel cuando no había cumplido los 18 años todavía, pasó toda su adultez, todo lo que ha pasado desde el año 2000, todos los inventos, toda la tecnología, todo el desarrollo que ha habido desde el año 2000, este hombre se lo ha pasado en la cárcel. Entró de 18 y ahora tiene 40 años, se perdió toda su vida adulta en la cárcel y aún no sabemos quién mató a Hae-Man Lee. De hecho, no sabemos si Adnan mató a su exnovia, pero el caso lo reversaron y cuando reversan el caso, los fiscales tienen la opción de volver a hacer el proceso judicial. Es decir, volver a presentar la evidencia y si resulta que lo asignan como culpable, pues ahí se supondría que él tendría que ir a la cárcel. Pero el caso es tan débil que los fiscales han decidido adicionalmente haber reversado la decisión, decidieron no repetir el caso judicial. Es decir, que Adnan ni es culpable ni es inocente, pero ya lo dejaron ir y ya es libre como un ser humano normal. Entonces, este es el gran resumen de uno de los primeros podcasts que se hizo viral y que se hizo popular, que cambió el trayecto de la historia de Adnan Syed al iluminarlo con mucha atención. En últimas no alcanzaron a hacer nada, el podcast no alcanzó a influir en este reverso, sino esta nueva ley, pero por supuesto que es una gran historia que está en proceso porque ahora sabemos que hay nueva información y hay nuevos sospechosos implicados en el asesinato de Hae-Man Lee. So that was the story in Spanish. I'm gonna try to give you the syntheses in English so that you can follow along. Okay, so sorry about my throat. I was just walking outside and I was having a little trouble. But okay, this is the story of one of the first serial podcasts that came about maybe around 2014 in a radio station that is called NPR. NPR is a radio station that is known, funnily and I guess amicably, for being boring. Because the type of journalism that they do is very profound and they provide scientific information, academic information, literature information, and typically the people who are in this radio station are boring. And everybody knows that this type of audience is the type of very intellectual people. So it's not like a regular radio station. It's a very professional, very academic, and very serious journalist type of station. And they had this journalist, an investigative journalist, who began looking into a murder case, a mystery murder case. And she made a podcast about it. And the podcast became absolutely popular because she was so good at investigating and uncovering some facts about a specific murder that happened. And every episode, it's a roller coaster of emotions because sometimes you think this person did it, sometimes you think another person did it, and it's just, it hooks you right from the beginning. And so this is the story of Hae-Man Lee. Hae-Man Lee is the name of the high school girl
that in 1999, in January, she went missing. And a few months later, they find her body and she had been strangled, and it's an awful situation. And the whole podcast is about trying to find out who done it. Who killed Hae Min Lee? It's how you say it in English. It's a who done it. But it's not a fake mystery, it's a real life story, real people, real families. And we still don't know the answer to this day. So, of course, people are like, I'm going to figure this out. And you listen to the podcast and it's very engaging. And the podcast starts with this premise, and the first episode is very interesting from what I remember from listening to it in maybe 2015. It's very engaging because the journalist begins asking the listener questions. Hey, what did you eat? Hey, what did you eat? What did you have for lunch yesterday? Okay, do you remember? Do you remember what you had for lunch maybe 2 weeks ago? 3 weeks ago? 6 months ago? How's your memory about your routine and your habits and the things that you did? Can you remember the specifics of who you talked to, where you were, what times you were? And that shocked me to my core, because you have to picture, this is 1999, this is not now where you can look at your Google Calendar. No, the technology was radically different. People didn't even have cell phones. You maybe had a schedule, but if you're a high school student, your schedule is only your classes. You don't schedule your conversations, and you don't schedule the things that you did throughout the day. So imagine a legal case that is heavily based on people's testimony of things that happened maybe months ago. So you already start becoming engaging in asking questions. Was this the right decision for the judicial system to find somebody guilty? Okay, so this is the general situation of what happened. Hae Min Lee was missing for a number of months before they found her body. And eventually the DA, the prosecutors decided to blame a boy who had dated Hae Min Lee, whose name is Adnan Syed. And Adnan went to jail. They found him guilty, and he went to jail sentenced to life in prison. And Adnan has lived in prison for over 22 years. And 2 weeks ago, he got released and sent home. This radical change in the case. So why did they send Adnan home? Why did they free him? Well, it turns out that since 2014, when the case got very, very popular because of the podcast, many lawyers got involved and tried to help Adnan, including the journalist, trying to help him out and to maybe overturn or get a retrial or try to help with appeals, but they failed and failed and failed. And Adnan had already ran through all of his appeals, and basically had no hope in changing his final guilty charge. So what happened was that maybe about a year ago or some time ago, they posted a new law that asked the DA departments to review any case in which the person charged had been younger than 18 at the time of the investigations. And this was the case for Adnan Syed. He was not an adult yet when he got prosecuted, and so his case applied for this law,
and a DA, judge, lawyer reviewed his case and found so many problems with this case. So what happened with Adnan was very special because well, he was tried based on very faulty information, including some old technology and some things that don't work anymore for the law, including, for example, a lie detector test, polygraph. And polygraphs are no longer accepted in criminal cases in several states in the United States because they were found to be very unreliable. Sometimes they work, sometimes they don't work. And so deeming somebody guilty based on a polygraph is not an acceptable practice anymore. So that's one of the things that was against him. The other thing is that now there's new DNA evidence, and they found that the DNA found on Heyman Lee's bodies does not belong to Adnan Syed, and that excludes him from being pointed in the scene of the crime, or at least at the area where they found her body, which of course makes the case very flimsy, not very strong against Adnan. Additionally, he was charged as guilty based on testimony of people who now, because of the podcast, we know that maybe didn't remember, or that were influenced, or that they changed their testimony, or that weren't being honest at the moment, or that they changed the story. And so the testimonies are also unreliable. And furthermore, a big portion of Adnan's case relied on information from cell phone towers. So the lawyers, the prosecutors against him at that moment convinced the people that the cell phone towers could provide very good indications of a person's location. And so they determined that Adnan was in the proximity of the area where Heyman Lee's murder occurred, or where she went missing. And they tried to use that information to say that he was involved, that he was in the vicinity, that he was in that location. But now we know that cell phone towers, especially back then, did not provide accurate information about a person's location. And so the whole case was very, very so-so. And this DA additionally found that the police department, the investigators, had information about alternative suspects that they did not disclose with the defense, which is a big problem in the US legal procedures, because you're supposed to, in this period of discovery, you're supposed to hand over all of the information that you have against, all of the evidence that you have against the defendant, so that that person can make a proper defense for themselves. So this judge decided, even though she's on the side of the prosecutors, she decided that this case was not very good and that it should be overturned. And when they overturn a case, what happens is that the DA has the opportunity to retry it. So they overturned the case a couple of weeks ago and sent Adnan home after 22 years. Now he's 40 years old, which is crazy. And he went home, but he had to wait because the DA, the prosecutors, have the opportunity to maybe retry him for those crimes if they think he did it. But they don't have enough evidence for that, so now they decided not to retry him. So now he's just a free man, just like you and I, and this life story is absolutely bonkers to me, because it doesn't mean that Adnan did not kill Heyman Lee, his ex-girlfriend. We just don't know who did it yet. So more on this to come. The story is not over. Of course, this is a very painful story for Adnan, who has been in jail for 22 years. Of course, for Heyman Lee, because she got murdered, but also for Heyman Lee's family, because imagine
Imagine that a family member of yours had an accident and somebody decided to make a podcast about it, and the podcast blew up and got very famous, and people talked about it, and you had to relive all of these things that happened 14 years ago. And then 6 years later, it turns out that we don't know who murdered your sister or your daughter. That's very painful. Entonces es una historia que sigue en proceso, no sabemos cómo termina, no sabemos quién es el culpable, pero sí sabemos que sigue siendo una historia muy dolorosa para las personas que pues son su historia, ¿no? La persona que estuvo en la cárcel 22 años, la persona que mataron, la persona que son familiares de la víctima, que ahora, después de haber pensado que ya tenían en la cárcel a la persona culpable, ahora resulta que no se sabe quién mató a Hae Man Lee, pues muy doloroso y todavía pues muy incierto. Entonces, si existen noticias y encuentran a la persona que de verdad mató a Hae Man Lee, pues yo les contaré, pero esta es la historia de uno de los podcasts más famosos de la historia, uno de los primeros que se acredita por el éxito de muchos otros podcasts que le siguieron, y por supuesto de este tipo de periodismo investigativo que descubre problemas en casos y en procedimientos legales, que se ha vuelto pues bastante popular ahora. So this is the story. This is the story of Adnan Syed. This is the story of Serial, the podcast. This is the story of Hae Man Lee. This is the story of podcasts. This is the story of judicial systems in the United States. And I hope that you found it interesting and that you found this good English practice for you. Bueno, esta es la historia de uno de los podcasts más populares, la historia del podcast, la historia de Adnan, la historia de Hae Man Lee, la historia de la periodista, la historia de Serial, que es el nombre de ese podcast. Si lo quieren escuchar, se encuentra en Spotify, en la página de NPR también. Pero espero que les haya parecido igual de interesante a mí como historia del sistema legal de Estados Unidos, que a mí me interesa muchísimo ese tema, pero también como una oportunidad para practicar y escuchar y estar empapado del inglés, que es uno de los factores que nos va a ayudar a aprender cada vez más. Entre más inglés yo escuche, entre más inglés yo hable, produzca, entienda, ponga, me sumerja en, pues más voy a aprender. So I hope that you enjoyed today, and I will catch you next time. See you later.